Cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba las manos, entonces Amalek prevalecía. Y como las manos de Moisés se cansaban, entonces Aarón y Hur, uno de un lado y otro de otro lado, sostuvieron las manos mientras él estaba sentado en una piedra. Pero, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué es tan importante? Dios dijo que escribiera esto. No sé si se fijaron en el versículo 14, cómo lo dice. Dice el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Cómo se llama ese libro? Éxodo. Dios le dijo que lo escribiera. ¿Y por qué Dios le dijo que escribiera esto? ¿Qué importancia tiene esto? Cuando él tenía las manos levantadas, tenía las manos levantadas. Entonces Israel prevalecía, pero se le iban cansando, cansando y las bajaba. Cuando él las bajaba, Amalek prevalecía. Entonces volvía y se esforzaba para levantarlas. Pero entonces, cuando se dieron cuenta que quién prevalecía, eh, si Moisés tenía las manos levantadas, prevalecía Israel. ¿Qué significado tiene esto que acabamos de ver? Para que Dios diga, para que Dios diga así, escribe esto en un libro. Iniciamos con una pregunta. ¿Por qué Dios dijo así? Que se escribiera esto. Esto que sucedió de las manos levantadas o las manos abajo. Iniciamos con una pregunta. Pregunta, ¿por qué Dios representa a Jesús? Fe. Vamos a ver más respuestas. ¿Qué más respuestas hay? ¿Qué otras respuestas? Solo hay dos respuestas, ¿no hay más respuestas? ¿Qué más les trae a memoria? ¿No hay más? No, solamente hay dos respuestas. Victoria. Victoria. Ah, porque se arma la B de victoria, ¿no? Así la B, la B. Aquí, pues, nuevamente, manos alzadas dan la victoria. Dios no miente para que se cumpla la palabra. Manos santas representa a Jesús. Alabanza a Dios es para que creamos para que oremos unos por los otros, así ayudarnos unos a otros. Amalek representa la carne, como Jesucristo fue alzado en un madero, para testimonio la oración. Bueno, tienes razón, ciertamente tienes razón, la mayoría de los que han escrito, y el hermano Oscar me sorprendió que fue el primero, ¿no? El hermano Oscar. La forma en la que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue crucificado, sabemos que dice la Biblia que fueron sus manos, ¿no? Últimamente hay personas que han cambiado. Ah, no, fue acá del antebrazo. Pero bíblicamente fueron sus manos. Entonces, cuando Él fue crucificado, el cuerpo, el peso del cuerpo estaba colgando. Ciertamente estaba también sus pies clavados, pero estaban clavados. Y sus manos también estaban clavadas. Las personas que han analizado la fisiología de la muerte, de todo el padecimiento que tuvo que experimentar, cuando se está en esa posición, realmente, así es que normalmente se dibuja, ¿no? Normalmente no sé si han visto cuando hay jugadores de fútbol que cuando hacen un gol, abren así sus manos, así, así, como hacia los lados. Pero esa no fue la posición en la que quedó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue crucificado, sus manos quedaron así, su cuerpo quedó soportado de sus manos. Pero ¿dónde estaban sus manos? Arriba, arriba. No sé si se acuerdan lo que dijo Juan en el capítulo 8, versículo 56. Miremos. Juan 8:56. Juan 8:56. Juan 8:50. Juan 8 es donde está la mujer sorprendida en adulterio. Juan 8 es donde
Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero más exactamente en el versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Así dice, ¿no? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día. En este caso, cuando leímos Éxodo 17, versículo 14, Dios le dijo que escribiera en un libro esto, de que cuando las manos estaban arriba, prevalecía Israel sobre Amalek. Bien dijeron los hermanos, Amalek representa el pecado. Amalek representa la carne. Entonces, bien, muy bien. Nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué fue crucificado? ¿Para qué fue al madero? ¿Qué dice la Biblia de para qué fue a la cruz? Miremos Isaías 38, 17. Estamos en Isaías, ¿no? Isaías 38, 17. Isaías 38. Creo que ya algunos hermanos conocen ese versículo. Es un versículo maravilloso, ¿no? Isaías 30, bueno, ya lo pasamos porque estamos en 41. Quiere decir que ya pasamos el 38 hace poco. Dice el versículo 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Ese día que leímos este capítulo, rápidamente pasamos por esa parte que dice, a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Muchas personas cuando leen la Biblia de una manera como si fuera un libro literario, entonces dicen, no, pero ahí está hablando es del rey Ezequías. Ahí está hablando, así, algunas personas piensan. Pero cuando uno mira específicamente lo que dice este versículo, a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo no se descompuso. El de David se descompuso. El de Abraham también. El de Moisés, nadie lo encontró. Sí. Pero de nuestro Señor Jesucristo dice, más a ti. Esto fue escrito después. Cuando estamos aquí en Isaías, esto fue escrito después de Elías, después de Moisés. Y aquí dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Quién después de este capítulo no vio, su cuerpo no se descompuso? Nuestro Señor Jesucristo. Después de este capítulo, después de que Isaías escribió esto, 700 años después, hubo alguien que su cuerpo no se descompuso. Entonces, este versículo fue escrito por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Qué más dice? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cambia de persona. Primero habla, mas a ti agradó librar mi vida, y luego echaste tras tus espaldas. Está hablando de sí y está hablando en tercera persona. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Tras las espaldas de quién fueron echados todos nuestros pecados. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Hago una pregunta. Estamos a medio del envío, estamos a toda la mitad del envío. Alcanzo a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué libro tiene la palabra principio? Principio, la palabra principio. ¿Qué capítulos? Su primer versículo tiene la palabra principio. Principio. Génesis y Juan. Génesis y Juan. Génesis y Juan. ¿Alguien escribió Primera de Juan? O quiso decir Génesis 1, Génesis 1:1 Juan. Vamos a mirar Génesis 1:1. Génesis 1:1. Bueno, ya algunos se lo saben, ¿no? Es el versículo que más hemos mencionado. En el principio creó Dios. Ahí dice en el principio, ¿no? ¿Qué dice Juan 1:1? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, así dice, principio. En los dos dice principio. Miremos Primera de Juan. Ahora miremos Primera de Juan. Juan escribió 5 libros de la Biblia, ¿no? Está Juan, luego está Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Juan escribió 5 libros. Vamos a mirar Primera de Juan. ¿Qué dice Primera de Juan?
versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio. ¿No se habían dado cuenta de esa característica? Así dice, ¿no? Dice lo que era desde el principio. Así dice, ¿no? Lo que era desde el principio. Esos tres libros en especial, aunque él escribió 5, pero esos tres en especial comienzan con el principio. Génesis, Juan, Primera de Juan. Y a Juan que le fue revelado el Apocalipsis. Principio, en el principio, lo que era desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, referente a quién, al verbo de vida. Así, los apóstoles, en especial Juan. Juan era el apóstol más cercano a nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en el momento que nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado. Él estaba crucificado como con los brazos arriba. Hoy vimos en Éxodo 17, versículo 14, ahí dice, Dios dijo, escribe esto en un libro. Cuando levantó las manos, ¿no? cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado con las manos arriba. Alguien escribió, levantemos manos santas. ¿Por qué aparece también ese versículo en la Biblia? Ese versículo que dice, levantemos manos santas. ¿Qué es levantar manos santas? ¿Y por qué lo de levantar manos? Ya lo vimos por qué, más específicamente por nuestro Señor Jesucristo. Eso que hizo Moisés, ese símbolo, cuando él tenía las manos arriba, ¿quién era el que triunfaba? El pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia del pueblo de Dios? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el pueblo de Dios. Salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente salvará de sus pecados, sino salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 1, 21. De nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tenía los brazos arriba, ¿qué es lo que Él cargó tras sus espaldas? Leímos Isaías 38, 17. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Echaste tras tus espaldas todos nuestros pecados. Entonces, cuando Él estaba en la cruz, ¿qué es lo que Él estaba llevando ahí en la cruz? Cuando fue clavado en la cruz, ¿qué es lo que llevaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz? En sus espaldas llevaba todos nuestros pecados. Esa posición fue la última posición que tuvo mientras estuvo en este cuerpo, con los brazos arriba. Así en esta posición. Cuando Él dijo, no les tomes en cuenta. Así dijo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo oró por toda la humanidad y dijo, consumado es. Y entregó el Espíritu. Cuando Él dijo su última palabra, esta era la posición. En esa posición, ¿qué es lo que dijo? Consumado es. ¿Qué fue lo que se consumó cuando Él tenía esta posición? El pago del pecado. Amalek representa el pecado. Quienes no conocen esto, hablan únicamente de 1 Samuel 15. Yo no puedo entender por qué Dios ordenó. Lo que está hablando la Biblia es de el pecado. Amalek, que representa el pecado. No está hablando de gente buena, gente mala, no. Amalek representa el pecado. Israel representa el pueblo de Dios. Manos santas. El pueblo de Dios es el único que puede levantar manos santas. ¿Y por qué lo de levantar manos? ¿Es algo mágico, como hacen en algunas congregaciones? No, no se refiere a algo mágico. Algunas personas, cuando le dicen levante las manos, las personas hacen así y piensan que levantar las manos es esto. Y piensan que hacer alguna cara especial, hacer fuerza, y así van a recibir como un poder. No, cuando en la Biblia habla de levantemos manos santas, se refiere a esto. Esta posición, y no significa que nosotros hagamos eso físicamente, significa a que nos acordemos de quién. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando nos dio el vino? Dijo, primero que todo el pan, y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Acuérdense, cada que lo coman, acuérdense que mi cuerpo fue molido por ustedes. Y cuando nos dio la copa, ¿qué dijo? Este vino, este es sombra del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. De nuestro Señor Jesucristo en la cruz
pagó el precio más alto, pagó el precio del pecado. Por eso dice que su angustia era semejante, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Así, porque él estaba en extremo angustiado, porque él sabía lo que iba a pagar. Iba a pagar el precio por nuestros pecados. Pero ese precio, ¿cuál era? Era esto, quedar en esta posición. No, no solamente eso, no me refiero a eso. Por lo que estamos hablando el día de hoy, ese símbolo de que le dijo Dios, escribe esto en un libro. Dios quería que eso nos llegara a nosotros. ¿Qué cosa? Eso de que cuando Moisés tenía las manos así, uno le levantaba una mano y el otro le levantaba la otra mano. Cuando Moisés estaba así, ¿quién ganaba? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cómo lo llama? ¿Cómo llama Dios a su pueblo? Vosotros sois nación mía, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa. Así dice la Biblia de nosotros, ¿no? Del que ha creído el Evangelio, aquel a quien Dios ha escogido, aquel a quien Dios le ha revelado el Evangelio, nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces está el pueblo de Dios y estaba Amalek. ¿Qué representa? Representa los justos y representa los pecadores. Sé que suena feo. Cuando digo justos y pecadores, sé que suena feo. Porque nosotros vemos dentro de nuestra familia, vemos personas que son pecadoras, pero que se portan excelente con nosotros. Nosotros quisiéramos que nuestra tía, nuestro tío, que nuestra abuela, que nuestros primos, quisiéramos que toda la familia recibiera la salvación. Algunas personas incluso sacan de contexto ese versículo que dice, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Pero ahí no dice tú y tu familia, ahí dice tú y tu casa. Es más, en la Biblia dice que ¿cuáles serán los enemigos? ¿Cuáles serán los enemigos de nosotros? No sé si se habían dado cuenta de eso. El que no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida. Ahí, ¿qué es lo que está nombrando? La familia. El que no aborrece. Cuando el ser humano recibe la salvación, ¿cómo vivíamos nosotros? Por vista. ¿Quiénes son las primeras personas que nosotros queremos que sean salvas? Nuestra familia. Son los primeros que queremos que sean salvos. Pero, ¿por qué ese versículo dice quien no aborrece? Cuando, no sé si ustedes se acuerdan de Finés, él lleno por el celo de Dios, atravesó a dos. Uno que fornicó, que adulteró, que se unió con un justo con una pecadora. Bueno, lo que estoy hablando de Tica, espero que no sea malinterpretado. Sí, es un tema para hablarlo más extensamente, porque si solamente digo una primera parte, de pronto más de uno que todavía esté en la ley interpretaría como voy a hacer esto y ahora voy a hacer. No, no es así. Lo que Dios aborrece es el pecado. Lo que representa a Amalek es el pecado. Y ciertamente no les alcanzo a hablar a profundidad de justos y pecadores. Solamente les digo esto. Cuando ya se aproxima el juicio, Jesús se va a llevar a su iglesia. Van a quedar muchas personas, millones, billones de personas. En la tierra llena de billones de personas. Personas muy amables, muy sonrientes, personas que son muy cariñosas, pero tienen algo en especial, tienen el pecado. Una persona que se quede siendo pecadora no puede ser llevada, cuando miramos la Biblia, puede ser llevada en la segunda venida. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, se va a poder llevar a alguien lindo, con buenas intenciones, que ayunaba siempre, que diezmaba de todo lo que ganaba y que era pecador. Por esta cosita que nombramos, era pecador, destruye todo. Dios no mira, ayunaba, Dios no mira, diezmaba, ofrendaba, Dios no mira nada de eso. Dios mira una cosa, el resto queda opacado. Dios mira, era pecador. Si es pecador, esa es la única condición para que no se pueda ir en la segunda venida con nuestro Señor Jesucristo. Lo verdaderamente importante es ser libre del pecado. Por eso, cuando Moisés tenía las manos así, ¿quién ganaba? Ganaba la justicia de Dios. ¿Qué se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo expiró y dijo consumado es? ¿Qué se consumó?
Jesús dijo, deja ahora, le dijo Juan el Bautista, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios se cumplía cuando el pecado recibiera la paga. La paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, pero no sirve cualquier muerte. No es para que una persona coja esta frase sacada de contexto y se imagine cosas locas. No, no, no. No es la muerte de cualquier persona. Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo conozca el Evangelio, que todo el mundo pueda recibir la salvación. Pero, ¿qué es lo que hace que las personas en la segunda venida no se puedan ir con Jesús? Su arrogancia, creer en bondad en ellos, creer que hay algo bueno dentro de ellos. La persona que cree que hay algo bueno dentro de sí, esa persona no puede recibir el Evangelio. Por más que ustedes le hagan dibujitos, no lo puede recibir. Lo rechaza. ¿Y qué es el Evangelio? Para quienes se quedaron, vamos a explicarles qué es el Evangelio. Ya para finalizar, en un minuto, ya que la paga del pecado es muerte, ya que nuestro Señor Jesucristo pagó ese precio, nosotros fuimos libres ¿de qué? Del pecado. Bíblicamente, lo que se simboliza en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene los brazos hacia arriba, así, cuando Él quedó así, dijo, consumado es. Él a qué venía a quitar el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él a eso vino. Y cuando dijo consumado es en esta posición, consumado es. En ese momento ya se satisfizo para toda la eternidad. ¿Qué cosa se satisfizo para toda la eternidad? La paga del pecado. El pecado, el precio del pecado quedó totalmente consumado cuando Jesús dijo, en esta posición dijo, consumado es. Así como el pan, cuando lo comemos, dijo Jesús, así mi cuerpo fue molido. Cuando el vino lo tomamos, ese vino representa la sangre del nuevo pacto, en la cual fuiste santificado. Entonces cuando tú tomas ese vino, la sangre de Jesús me santificó. La sangre de Jesús terminó con el pecado. Por eso podemos levantar manos santas. No se refiere a tomar una postura así como enseñan en las iglesias. ¡Levanten las manos! No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Y la gente levanta las manos así, no sé si se han dado cuenta. Algunas personas levantan las manos así. Algunas personas hacen así. Como queriendo recibir, ¿sí? Pero no, cuando la Biblia habla de levantar manos santas, se refiere a eso que aparece en Éxodo 17. Y no es que tú hagas así, no, como si hubieras hecho un gol, ¿no? Como los jugadores de fútbol que hacen normalmente. No, que hagas así. No, no que hagas. No es que hagas, sino esta posición representa el pago de nuestros pecados. Eso es lo que representa esa posición. Por eso Dios dijo, escribe esto en un libro. Cuando las manos están alzadas, ¿qué hay? Victoria de los santos, los justos, sobre el pecado, los pecadores. Quisiera hablar más, porque lo que hay que hablar sobre los pecadores y los justos es más grande, pero a la vez es muy fuerte. Si dijéramos lo que se tiene que decir sobre los pecadores, más de uno se enojaría, no le gustaría, porque no está de acuerdo, porque ve a su tía toda linda, pero que es pecadora. Y lo que le espera a un pecador, dos preguntas que nosotros hacemos. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Y bíblicamente, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Las personas nos contestan, pues al infierno. Hoy alguien me escribió por el interno. Y lo primero que le pregunté es, ¿sabes a dónde va un pecador cuando muere? Y me dijo, sí, al infierno. Bueno, me dijo más exactamente, al lago de fuego. Y le dije, muy bien. Otra pregunta, ¿tú eres pecador? Y primero dijo, sí, sí. Y luego puso una coma, todos somos. Y empezó a escribir cualquier cantidad de cosas. Casi que queda encerrado por la ley. Con dos preguntas iba a quedar encerrado por la ley para recibir la salvación. Es más, cuando me dijo, bueno, después le escribí, entonces ya que dices que eres pecador y que un pecador muere y va al infierno, tú necesitas que alguien te salve. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Pero siguió escribiendo cualquier cantidad de cosas, no, pues ya no. Ya estuvo a punto de quedar encerrado por la ley. Dios, la ley es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero lamentablemente el ser humano en su astucia, cuando digo en su astucia, ¿quién es el astuto? Satanás. El ser humano en su astucia, con muchas palabras se escapa.
se sale por un lado, no se deja encerrar. Parece esos pescados que son babosos, que se quieren atrapar y se salen por algún lado se van. Si se quedaran en la red, si se quedaran en la red. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuando miramos esto que sucedió con Abraham, cuando dice la Biblia que él vio, Abraham se gozó de que había de ver el día de nuestro Señor Jesucristo, él lo vio. Cuando miramos hoy lo de Éxodo 17 que pasó con Moisés, Moisés también lo vio. Esto que tú ibas a hacer en el tiempo cronológico de nosotros los seres humanos hace ya casi 2000 años. En el 2033 se cumplen 2000 años. En el 2033 se cumplen exactamente 2000 años de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya casi se aproxima esa fecha, en la cual nuestro Señor Jesucristo quedó con esas manos levantadas. Ese símbolo que es ver a nuestro Señor Jesucristo así, con las manos levantadas, triunfó sobre el pecado. Cuando las manos de nuestro Señor Jesucristo quedaron así levantadas, su cabeza quedó por debajo de sus manos estaban levantadas. De esa manera, Él entregó su vida por nosotros. De esa manera, Él triunfó sobre el pecado. Y lo dice Colosenses, ahí en la cruz triunfó. Cuando dijo consumado es, se consumó lo que Él venía a hacer. Su nombre tenía una misión, salvador de los pecados de su pueblo. Cuando Él en la cruz dijo consumado es y entregó el Espíritu, se pagó el precio del pecado. Ya no hay más sacrificio por los pecados del que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Gracias, Padre, por esta sabiduría, este misterio que has dejado a manera como de secreto. No para que el ser humano lo encuentre por sí mismo, no. Es como un tesoro, más bien. Más que un secreto, es como un tesoro que solamente lo puede encontrar aquel a quien a ti te agrade. Gracias, Padre, por la misericordia que has tenido con nosotros, por permitirnos la salvación, por permitirnos creer el Evangelio. Permite, Padre, que anunciemos el Evangelio todos los días. Cientos, miles de personas puedan escuchar el Evangelio a través de nosotros. Se acerca el tiempo, es muy corto. Y las personas deben conocer este Evangelio. El Evangelio debe ser anunciado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Gracias, Padre, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.